Hola, soy Xavier Arguerán del Pensamiento Positivo y esta es la tercera entrega de las mentiras de la crisis basada en el artículo de Emilio José, Lo que no quieren que sepas. España recauda el equivalente al 34% de su Producto Interior Bruto. El promedio de la Unión Europea alcanza el 44% y en Suecia llegan al 54%. Esto es un ejemplo clarísimo de la consecuente diferencia en el nivel de vida y los servicios públicos que nos separan. Si España tuviera una política tributaria como la sueca, que persigue el fraude fiscal y los privilegios de una minoría multimillonaria, España ingresaría cerca de 200.000 millones de euros anuales más. Esta reducción de ingresos sirve para que como objetivo después estas mismas personas, beneficiadas por reducciones de impuestos, cuando no directamente por favorecer el fraude fiscal, sean quienes luego financien al Estado mediante la compra de deuda pública por la que reciben onerosos intereses. No solo no pagan impuestos, nos roban a todos, sino que además reciben intereses. La típica afirmación exculpatoria que algunos esgrimen de hemos vivido como ricos o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no es consistente, porque desde la llegada del euro, la cesta de la compra ha subido más de un 50%, la vivienda se ha encarecido desde 1997 un 500% y en cambio los salarios medios reales han bajado desde 1994 más de un 10%. La verdad es que nos han hecho creer que éramos ricos, han fomentado el endeudamiento para compensar que nos empobrecíamos rápidamente y teníamos que pedir prestado para poder acceder a bienes básicos. Es cierto que en algunos casos no tan básicos, pero sin embargo necesarios para el funcionamiento de esta economía suicida. La gente no trabaja porque no quiere, no es cierto. En 2008 había trabajo y teníamos prácticamente pleno empleo. No hay que confundir trabajo con explotación laboral. Trabajar 8 horas por 400 euros no es un trabajo y además no da para vivir. Del mismo modo hay que resaltar que a menores salarios la población será más pobre, el país obtendrá menos ingresos siendo a su vez más pobre y los beneficios repercutirán únicamente en una minoría. Por ejemplo, de los jóvenes, más del 50% se encuentra en paro y casi 3/4 partes de los que están trabajando lo hacen por menos del salario mínimo. ¿Qué familia o persona puede vivir con estos recursos? Y las personas que están de acuerdo con estos salarios de miseria, básicamente políticos y tertulianos, deberían trabajar por ellos, dando ejemplo y no moralina. Ante los comentarios tan poco meditados que se realizan denigrando la situación de los parados, llegando a la indecencia con el famoso que se jodan, podemos recordar la bendición que supone este estado con el aumento resultante de la ansiedad, la depresión, el estrés, los sentimientos de humillación, la pobreza, la malnutrición, la muerte precoz, los suicidios, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo no lo crean las reformas laborales. El trabajo se crea invirtiendo recursos económicos. Con la última reforma laboral no solo no se ha creado empleo, sino que se ha acelerado su destrucción. Los ERE pactados han crecido un 72%, los no pactados un 78% y las personas afectadas por ellos un 50%. El objetivo de la reforma laboral no ha sido crear empleo, porque ninguna reforma crea empleo, sino abaratar el despido, empeorar las condiciones laborales y acabar con los derechos laborales con la intención de crear una mano de obra barata, abundante, sumisa y desprotegida. Crear empleo se consigue diseñando e implementando un plan de política económica e industrial que incluya la formación, la educación a largo plazo y que fomente el mercado interno, que crea más empleo y más riqueza que la exportación y la calidad de los procesos y productos, nunca, esencialmente, la cantidad. Esta política se debería realizar con una alta inversión pública que podría realizarse liberando recursos económicos. ¿De dónde? Pues de los intereses de una deuda que es ilegítima u odiosa, un término acuñado en Estados Unidos para deudas obtenidas mediante mecanismos de extorsión, corrupción y fraude. Estos intereses ascenderán a 40.000 millones en 2013, 10.000 millones más que este año, que suponen un enorme trasvaso de riqueza a bancos y grandes fortunas.
Reestructurando y elevando el gasto público español, deberíamos invertir 20 puntos más del PIB en gasto social, hasta igualar este con nuestro nivel de riqueza. Supondrían alrededor de 66.000 millones más y podríamos crear muchísimos empleos de calidad dedicados al bienestar de las personas. Creando empleo podríamos liberar el dinero destinado a las prestaciones de desempleo y subsidios, unos 30.000 millones, para otros usos, y elevando la tasa de empleo a niveles de países como los nórdicos, que tienen altos niveles de gasto público y social, podríamos conseguir que más personas cotizaran a la seguridad social. El Estado español está infrafinanciado en relación a sus recursos económicos. Por eso no crea empleo. Si tuviésemos un sistema impositivo justo y distributivo, lograríamos cerca de 200.000 millones más. Si persiguiéramos el fraude fiscal, obtendríamos otros 88.500 millones más. Y si no se fuera permisivo con la economía sumergida, otros 100.000 millones más. Por lo tanto, el problema no es que no haya dinero, como repiten una y otra vez ocultando la verdad, sino que lo posee una minoría que no invierte en la economía productiva, sino que se dedica a la especulación financiera inmobiliaria y además nos financia mediante una deuda pública con un dinero que ha defraudado al Estado, que nos ha robado a todos. Cuando se habla de productividad y competitividad, se está hablando realmente de precariedad laboral, de bajos salarios, de jornadas laborales más largas, de pérdidas de derechos laborales y sociales. Producir más con menos personas por menos dinero. En España, en los últimos años, de las ganancias en productividad, solo un 25% ha repercutido en los trabajadores. Es evidente que un país desarrollado nunca podrá competir, a no ser que quiera volver a la Edad Media, con las condiciones de explotación y semi-esclavitud que imponen las transnacionales europeas y norteamericanas en Asia y el tercer mundo. Se dice que hay que trabajar más, pero no es cierto. ¿Para qué? Trabajar más, para producir más, hasta que hayamos esquilmado los recursos del planeta y este sea un lugar inhabitable. Este tipo de economía productivista y consumista, infantilizada y sin límites, es un sinsentido y un camino cierto hacia el desastre. Lo lógico sería vivir con moderación, trabajar menos horas, repartir el trabajo y que las ganancias alcanzadas en productividad, esta ha crecido casi un 700% a lo largo de los últimos 110 años, debido a la inversión en tecnología con dinero público, repercutiera en el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población y no solo en el enriquecimiento de una minoría que ha acaparado los bienes de todos. Si hace más de 100 años se consiguió en los países más ricos, mediante arduas luchas, un paso hacia la implantación de la jornada laboral de 8 horas, aunque los empresarios capitalistas hubiesen deseado continuar con jornadas de 14 y 16 horas, ¿cómo podemos seguir trabajando las mismas horas o tender a trabajar más con las ganancias en productividad que se han producido? ¿Qué hora es? Que me voy. Nos quedamos en el cuarto vídeo. Venga, que ya queda poco. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. A ser buenos.